Entonces, para los jaredíes, en realidad esto se integra bastante en su estilo de vida, la inversión en bienes raíces, así se puede llegar a 10 propiedades mojadas y todo encaja. Así que, sin lugar a dudas, debo decir que el sector jaredí, su actividad en el ámbito inmobiliario, es mayor de lo que corresponde a su proporción en la población. Y en general, no solo eso, todos nosotros es como una gran familia. Son esas cosas extrañas que suceden y los titulares que no siempre son ciertos que vemos en la prensa sobre lo que está ocurriendo ahora. Y cada uno también lo siente en su cuenta bancaria cuando se descuenta la hipoteca. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo inmobiliario? Es una pregunta interesante. Se podría hablar mucho sobre ello, pero nuestro tiempo es limitado, especialmente cuando llegamos a comprar una propiedad. Pero antes de todo, solo una palabra sobre mí. Soy Israel Sonaband. En marzo pasado terminé mi pasantía en Fisher Back y continúo allí como abogado con la ayuda de Dios, o pronto estoy en medio de los preparativos. Antes de eso, dirigí un centro de servicio y ventas en Sagot Fondos de Pensiones y Jubilación, así que conozco lo que se llama la pregunta de si invertir en el mercado de capitales o en bienes raíces desde ambos ángulos. Por lo general, la respuesta dependerá de la identidad de quien responde la pregunta. Si es del mercado de capitales, normalmente también te acomodará los gráficos de los años relevantes para que den la respuesta que lo respalde, y lo mismo al revés. Así que creo que aquí me encuentro en un lugar relativamente objetivo, pero incluso antes de eso. Lo primero que vamos a hacer y revisar cuidadosamente cuando nos preparamos para adquirir cualquier tipo de activo, ya sea una propiedad, un negocio o una inversión, es realizar un exhaustivo análisis de viabilidad económica y financiera. Ahora tengo que contar una historia realmente de estos días, una historia de un cliente que demuestra que a veces incluso los grandes clientes sí siempre vemos a los principales desarrolladores. Pensamos que ellos lo hacen todo como se debe, claro, que hacen todo de una manera muy metódica y después de exhaustivas revisiones, pero lamentablemente no siempre es así. Es una historia reciente que demuestra que a veces, con una pequeña y cuidadosa revisión, se puede ahorrar muchísima angustia. Nuestro valioso cliente, por cierto, es ultraortodoxo. Se acercó a una licitación de Rami. ¿Todos saben qué es una licitación de Rami? Para desarrolladores, ¿sí? En pocas palabras, la mayoría de los terrenos, alrededor del 93% de las tierras de Israel, están en manos de y son administradas por la Autoridad de Tierras de Israel. En el pasado esto se llamaba el Minhal, la Administración de Tierras de Israel. Y Rami, la Autoridad de Tierras de Israel, es en realidad quien tiene en sus manos todos los permisos de construcción en Israel. Por cierto, abro un paréntesis. ¿Es esto una burbuja cuando tenemos un ente que se podría decir es una especie de monopolio? Dejémoslo de lado por ahora. Rami comercializa terrenos de todo tipo en todas las partes del país, desde Eilat hasta Kiryat Shmona. Para vivienda, para industria, para construcción densa y para viviendas unifamiliares. Incluso si no somos nosotros los que iniciamos, estoy seguro de que algunos de ustedes han oído hablar de las licitaciones que hubo en Tzfat. Muchos residentes ultraortodoxos compraron propiedades allí, en ese lugar, donde es posible adquirir un terreno para construir una vivienda unifamiliar, una espaciosa villa, alguna unidad residencial o incluso una casa dúplex. Esa es la primera y principal opción disponible. Y también existe la posibilidad de... Y también está principalmente lo que todos conocen también como precio para el residente de Calon, aunque en realidad no es de Calon.
Pero él hizo una buena campaña pública al respecto. Precio para el residente, un departamento con descuento y también departamentos en el mercado libre, así como terrenos para industria, comercio y empleo. Y así sucesivamente. En resumen, un cliente se acercó, presentó una licitación, participó en la licitación y para su desgracia ganó. ¿Por qué para su desgracia? Entonces volvamos un paso atrás. No hizo un análisis económico adecuado. ¿Cómo decidió cuánto ofrecer? Entonces cuando entras y quieres presentar una oferta, revisas en el sitio de Rami, ves las próximas licitaciones. Normalmente tienes un cuadernillo de licitación y otros documentos. En el cuadernillo de la licitación está escrito el monto mínimo para la oferta. Un monto mínimo, ¿verdad? Ahora, no está escrito cuál es el precio de tasación, cuánto es la valoración con la que Rami evaluó el inmueble. Lo que está escrito es el monto mínimo. El monto mínimo sí, lo que está escrito es la fórmula según la cual se calcula, se determina el monto mínimo. Por ejemplo, está escrito que el monto mínimo, solo como ejemplo, es 1.000.000 de shekels. El monto mínimo es igual al monto de la tasación, lo que el tasador valore multiplicado por el 50%, multiplicado por el 90%. La fórmula depende de las zonas del país, no vamos a entrar en eso, pero existe una fórmula así. De ahí es muy sencillo extraer de manera inversa el monto de la tasación. Entonces, él vio cuál es el monto de la tasación. No, cuánto es que la Autoridad de Tierras de Israel, antes de que salga a licitación, porque es un organismo que debe... ¿Por qué existe siquiera una licitación? La licitación es, al final de cuentas, para que no haya favoritismo, ¿verdad? Si no hay algún proceso competitivo, entonces vendrá alguien, hará un arreglo y comprará. Ahora, ¿cómo se determina el precio? Tal vez nadie ofrezca nada, será por un shekel, entonces yo ofrezco un shekel y me lo llevo. Por eso hay un precio mínimo. ¿De dónde se deriva el precio mínimo? Se deriva de que antes de salir al mercado, la Autoridad de Tierras de Israel contrata a un tasador y él realiza las evaluaciones, que espero que logremos ver algunas de ellas desde arriba, cómo se hacen. Él revisa la tasación. Y según eso, básicamente, se determina la suma mínima y, por supuesto, la oferta más alta, siempre y cuando se haya presentado de manera adecuada. No siempre la oferta más alta gana, solo si se presentó correctamente. Y aquí también se pueden contar historias sobre fallos. Errores en la presentación. Por ejemplo, una empresa presentó la oferta, pero el cheque de garantía bancaria era de una filial tuya, así que busca y verás que no tienes derecho a ganar. También tuvimos un cliente nuestro que tuvo un caso así una vez. En cualquier caso, fue valiente, todo salió bien, ganó por menos del precio de tasación. Excelente, más de 1.000.000 menos que el precio de tasación, ¿verdad? Eso está bien. Se acercó a una entidad financiera, a un banco, para solicitar el acompañamiento bancario necesario para completar el pago. Y entonces resulta que lo mandaron a buscar por su cuenta. ¿Quién le va a dar el préstamo? No tiene ninguna relevancia. La suma no es relevante. Y entonces se acordó de incluirnos en el asunto. Él me llama y me pregunta qué hacemos. En 2 minutos, de verdad, en solo 2 minutos, descubrí que ese terreno estaba en proceso de venta. Antes, otra vez, yo, como son cosas que realmente ocurrieron en estos días, así que doy un paso atrás y, con su permiso, no. Voy a difuminar un poco los detalles. Puede que haya aquí quienes reconozcan este terreno, porque dije que todos los involucrados son de nuestro círculo, ¿verdad? Resulta que ese terreno fue comercializado hace algunos años, no hace mucho, por Rami. Miro quién es el ganador. ¿Hay un ganador? Y el ganador resulta ser alguien que conozco, una persona respetada y un emprendedor exitoso. Le llamo por teléfono. Ay, perdón, antes de eso. Si él ganó, ¿cómo es que venden 2 veces? Resulta que con una búsqueda simple se descubre
que él está actualmente gestionando en este momento con gran dedicación un proceso legal contra Rami. Para comparar, y aquí hay un punto que se me pasó, cuando presentas una oferta para que no ofrezcas y luego te eches atrás, presentas una garantía bancaria por el 10% de tu oferta. Salió que eran 20 millones, así que la garantía fue de 2 millones de shekels. Y en caso de que no ganes, te devuelven la garantía. En caso de que ganes, la garantía se ejecuta de inmediato. Como primer pago y el resto tienes 90 días para completarlo. Entonces resulta que ese tipo canceló la adjudicación, es decir, no completó la compra, ¿correcto? No pagó el resto del dinero que ofreció, la garantía fue ejecutada y ahora está luchando para recuperar el anticipo, la garantía, para recuperar el dinero de la empresa. Le llamo por teléfono, en resumen, y me dice, ¿por qué no llegaste a un acuerdo? Le dije, yo también te hago la misma pregunta. Ahora, un punto más para terminar. Él ganó eso por 1/3 del precio. La tasación en ese entonces era 1/3 del valor de la tasación actual. Y no ha pasado mucho tiempo, los precios de los apartamentos no subieron 300 veces, el precio del terreno no subió 300 veces, en fin, no vamos a seguir con esto ahora, parece que esto va a continuar, todavía está en proceso, aún no se ha dicho la última palabra, pero a veces, incluso en los mejores lugares, no sé si a veces, pero no pocas veces, incluso en los mejores lugares, puede surgir un problema. Y si no se hace una revisión, es decir, una revisión sencilla de los planes, que realmente espero que logremos hacer juntos lo más posible, ahora habría mostrado de manera simple que la tasación, sin entrar en detalles, no tiene ninguna conexión con la realidad. Tampoco la tasación siempre, mira, nosotros podemos decir que basta con que nos apoyemos en los tasadores, eso es suficiente, pero este es un caso extremo de una tasación que está completamente desconectada de la lógica, porque incluso entonces no era relevante, no voy a entrar en eso, pero realmente los derechos de construcción allí, los judíos, no era relevante en absoluto, de verdad. Con 10 minutos de revisión, bueno, quizás exageré, no fue ni media hora, no fue ni media... Sí, eso es una tasación interna. Bien, entonces voy a empezar justamente por el final, porque realmente entrar ahora en discusiones populistas sería muy agradable y sería un buen Farbrengen, pero no es para eso. Yo sí quiero, justamente desde el proceso meticuloso de avanzar paso a paso, creo que eso nos será más útil. Por supuesto, este checklist de qué hacer y cómo hacerlo lo enviaré junto con la presentación, también en el grupo. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que hago cuando llego a elegir una inversión? Decidimos, digamos, dejar de lado por ahora la pregunta de si bienes raíces o esto. Excelente, excelente. El presupuesto, definir el presupuesto es lo primero. Ahora, aquí es donde muchos se equivocan y estas son cosas que... Son cosas simples, pero hay que recordarlas. Es muy fácil para nosotros porque queremos, al fin y al cabo, somos personas con buen ojo. Así que tendemos a mostrar los datos, incluso a nosotros mismos. A veces nos engañamos y no tomamos en cuenta todos los gastos adicionales, los impuestos. Y les recuerdo que si se trata de una segunda vivienda, hay impuesto de compra desde el primer momento, desde el primer shekel, impuestos, corretaje, abogado, tasador. Costos adicionales, renovaciones importantes, viajes necesarios, días de trabajo perdidos, todo, absolutamente todo lo que implique un gasto debe estar meticulosamente incluido en este presupuesto detallado. Así que lo primero que hago es definir un presupuesto inicial y claro. Y cuando defino un presupuesto, y esto es muy importante, nunca ya en esta etapa vale la pena ir al banco, aunque todavía no recibiremos una aprobación preliminar cuando aún no hay ningún problema. Pero de verdad, conozco a un amigo ahora mismo, precisamente en estos días, nunca se firma, ni se habla, ni se cierra nada antes de saber que tienes un banco que financia.
Es algo que parece gracioso que lo digamos, pero tengo un amigo que acaba de comprar un departamento y un asesor hipotecario le dijo, sí, te lo arreglo, todo está bien, al menos según él, pero no fue así y ahora está en una situación muy difícil. La consecuencia de cancelar un contrato o incumplirlo puede ser catastrófica. ¿Cómo se elige una zona? Decidimos que tengo 1.000.000 de shekels. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, voy a mostrarte cuándo te daré los tipos de propiedades y entraremos. ¿Qué tipo de propiedad? ¿Una propiedad? Pero ahora, para simplificar, y eso es lo que haremos al menos en la demostración inicial, quiero enfocarme en un departamento para inversión. Todos sabemos, vamos a elegir un departamento, en un momento vamos a elegir la zona. Entonces, lo primero, y ciertamente como profesionales y entrenadores, con la ayuda de Dios, o incluso una persona para sí misma, lo primero es definir las necesidades, es decir, cuánta exposición al riesgo quiero, qué es lo que busco de esto. ¿Cuál es mi objetivo con esta inversión? Por ejemplo, hoy estoy pensando a futuro y cuando salimos felices del hospital con el niño, corro directamente a las inmobiliarias porque ya estoy pensando en dentro de 20 años. Es un modelo de inversión completamente diferente en el que supuestamente no hay que tener en cuenta la situación actual del mercado, ¿verdad? O ahora pienso que no pienso en el flujo de caja, no pienso en la inversión, en realidad en la ganancia inmediata, es decir, en los retornos del alquiler. Todo lo que quiero, todo mi objetivo es que dentro de 20 años tenga una propiedad en mis manos. Eso es todo. Pero de nuevo, para simplificar, tomemos a una persona que quiere una propiedad como inversión, tiene 1.000.000 de shekels y quiere invertir ese 1.000.000 de shekels. ¿Qué es lo que más quiere? Todos sencillamente buscan rendimiento, ¿verdad? Supongamos por un momento que el objetivo es el rendimiento y de hecho yo sí tomo un departamento como inversión, porque un departamento normal, y esto también entra en la singularidad del sector inmobiliario en general. Como creo que ustedes saben, un departamento para vivir no es rentable, ¿verdad? Porque quien vive aquí en Jerusalén, incluso quien vive aquí en Jerusalén, ¿cuál es el rendimiento en las zonas de alta demanda? Todos ustedes viven aquí en Jerusalén. En la segunda zona, el porcentaje en las áreas de Tel Aviv y Jerusalén es un poco diferente. En la zona de Tel Aviv, hoy en día es incluso menos del 2%. Entonces, hay el aumento. Ahora, vamos a diferenciar solo un momento. Hay rendimiento sobre los flujos de efectivo, lo que se llama ganancia de ingresos, ¿verdad? Tengo una propiedad que me genera ingresos cada mes y hay una inversión que me genera la ganancia. Y hay quienes lo que les interesa es la ganancia de capital, ¿verdad? El aumento esperado, no lo sabemos, pero el aumento futuro en el capital. Entonces, en Tel Aviv no te preocupes, aunque sea solo un 2%, el crecimiento hasta ahora ha sido alto. Así que supongamos que quiero ambos, tanto la ganancia, es decir, el departamento que me dé el mayor rendimiento durante la vida de la inversión, el mayor flujo de efectivo durante la vida de la inversión, y también quiero el departamento que me dé la mayor plusvalía posible. Por lo general, lo que más me interesa es la mayor plusvalía posible porque vamos a poner un poco de orden. Aparentemente estamos en algún tipo de... Sí, si buscas un rendimiento mensual, no está claro que la inversión también, digamos, si ahora arreglo Dimona, ¿quién creería que alguna vez Dimona no te daría un 6%? Es decir, entonces, hoy en día, y de nuevo, esto también es un dato que hay que discutir, hoy en día un depósito, saben que hay depósitos en el banco que dan más del 5%. Entonces, ¿para qué meterme en este lío de ocuparme ahora sin ánimo de ofender, pero de tratar con todo tipo de personas de las que no tengo idea si pagarán o no pagarán? Ahora, cuando hablo de definir necesidades antes de continuar, entonces, cuando elijo una zona, por supuesto, quiero saber quién es la población, qué
su estabilidad económica, si podrá pagar o no podrá pagar. Esas cosas las resumiremos porque cualquiera las entiende. Pero antes que nada partamos de la base de que lo que me interesa es dónde todavía hay una zona cuyo potencial de valorización aún no se ha realizado. Es cierto, si ahora mismo voy a una zona donde se acaba de construir un nuevo y moderno barrio, un área completamente nueva, los derechos de construcción, su aprovechamiento. Si ahora compré un departamento en un edificio nuevo que se construyó hace 2 días, probablemente ya aprovecharon todos los derechos de construcción e incluso pidieron excepciones. Si fuimos en la dirección de esperar algún tipo de aumento de valor, llegamos al final, porque aquí no hay nada. Ahora, supuestamente estamos en el punto C, no veo aquí algo que tenga que corregir. Así que en estas zonas solo vamos a entrar y revisar para ver cuál es la rentabilidad que espero obtener. Para comprobar cuál es la rentabilidad que espero obtener en una zona determinada, lo primero es la rentabilidad bruta. Lo que haré es que necesito saber cuánto me cuesta el inmueble, cuál es el alquiler estimado, el esperado, el realista, por supuesto, y en un momento veremos, hacemos un cálculo sencillo y llego a un dato bruto. Y aquí puedo compararlo. Por un lado, preferiría que mi departamento estuviera aquí, cerca de casa, y vería al inquilino todos los días, o no. Hay quienes prefieren que no, pero sé quién es, sé cómo hablar con él, sé. Por otro lado, a medida que la rentabilidad va aumentando, se aleja de las zonas de demanda. Cuanto más se aleja el departamento de las zonas de demanda, probablemente el precio suba, así que hay que elegir, en un momento veremos, y empezar. ¿Cómo sé cuánto vale? ¿Cómo sé si el trato es bueno o no? Entonces, también todo es relativo, todo es relativo. Pero, ¿cómo sé los datos? Creo que alguien conoce los sitios web de la autoridad tributaria. ¿Sí? Bien, excelente. No, Madland es más fácil, lo veremos, pero la autoridad tributaria también tiene, de nuevo, eso ya es más para propiedades de inversión. Muchas veces, o en propiedades para desarrollo, se pueden obtener valoraciones de tasadores, lo que se llama una tasación decisiva. Hay muchísima información disponible. Voy a repasar esto porque, por un lado, sí quiero que lo experimentemos, pero por otro lado, hay cosas que también se pueden hacer por cuenta propia y el trasfondo teórico también es importante que lo aprendamos. Así que lo primero, lo más fácil, lo más intuitivo. Hoy vivimos en un mundo donde el conocimiento existe. Realmente todo está disponible, todo se puede encontrar. Es más importante saber controlar la información, extraerla y analizarla correctamente. Excel es muy importante. Les puedo decir que cuando quiero analizar, inmediatamente lo veo. Cada uno de estos sitios tiene sus ventajas. Una de las ventajas que tiene precisamente el sitio de la autoridad tributaria, aunque como mencionaste, se actualiza con 3 meses de retraso, lo bueno que tiene es que permite algo que actualmente no se puede hacer en otros sitios, exportar los datos a Excel. Abro paréntesis. Una de las herramientas más importantes, en mi opinión, es Excel. Las cosas que se pueden hacer en Excel, a propósito de lo que dijimos, el control de los datos, es increíble. Si quiero saber, lo veremos en un momento, pero digamos que decidí, y para el ejemplo lo haremos, ya elijo ahora, decidimos invertir en Kiryat Gat. Primero que nada, antes de agregar solo una frase más, hoy puedo ver dónde se han declarado áreas de renovación urbana, por ejemplo, ¿verdad? A propósito de lo que hablamos antes, queremos ver dónde hay posibilidad de que haya plusvalía. Si ahora tengo un barrio completamente nuevo, probablemente no habrá plusvalía allí. Por cierto, estoy aquí por otro lado y es importante decirlo. Cualquiera que conozca Beit Shemesh, por ejemplo, ¿verdad? O Harish o Kiryat Gat cuando salen al mercado, gracias. Miles de unidades de vivienda, ¿qué sucede? Los precios bajan. Entonces, también voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si construyen cerca de mi barrio?
Fui a un barrio antiguo, pero están construyendo allí un barrio nuevo. Eso también tiene un significado. Puede perjudicar, pero también puede indicar una posibilidad de renovación. Sin embargo, creo que una de las cosas que hoy en día y en general el mundo y el sector inmobiliario en Israel están yendo hacia la renovación urbana, por varias razones. Primero, la renovación urbana es un título, solo para que quede claro, no, hay complejos de vivienda, solo para que quede claro. La renovación urbana es todo lo que implica ya sea la demolición o la ampliación mediante la demolición de edificios existentes o su mejora y un nuevo crecimiento. Entonces, tenemos lo que conocemos como el TAMA. ¿Todos saben qué es TAMA? ¿Cuáles son las siglas de TAMA? Plan Maestro Nacional. Y nosotros, cuando lleguemos en un momento a la estructura de las autoridades de planificación en Israel, detallaremos qué significa cada uno, pero este es el Consejo Principal de Planificación y Construcción, como el SRZ, como otros que existen y que también tienen su función. Es un plan, como existe un plan de naturaleza, ¿verdad? Todos saben, en realidad es un plan, ya llegaremos a eso. De todas formas, la renovación urbana es hacia donde va el mundo. Lo diré brevemente por varias razones. Una razón, precisamente en la situación actual, cuando los costos de financiamiento son enormes, un desarrollador que necesita comprar ahora un terreno por un valor de 100 millones de shekels o más, eso tiene un peso financiero muy grande. También necesita inmovilizar capital propio y además debe obtener, en la situación actual, la aprobación de la entidad financiera, lo cual no es sencillo. Cuando tiene la posibilidad de ir hacia la renovación urbana, entonces los desarrolladores, incluso aquellos que antes no lo hacían, ahora van en esa dirección. Puedo decir que a nivel de todo el mercado, también los proveedores de servicios alrededor están yendo hacia allí. Por ejemplo, hoy en día, aunque sea desde el punto de vista de, tomemos como ejemplo, una oficina de abogados, no cualquier despacho puede manejar esto. Se necesita poder de fuego para tantos inquilinos. No es nada divertida, es decir, si pudiéramos, preferiríamos no llegar a eso, pero como parte de la comprensión de que las cosas van en esa dirección, hoy en día no hay ningún despacho grande en Israel que no tenga un departamento muy significativo de renovación urbana, por esta misma razón. Otra cosa, lo mencionaremos también más adelante. Existe un programa, según una decisión del Gobierno de 2017, la Autoridad de Planificación publicó un programa que en esencia es una planificación futura para los próximos 30 años, bueno, ya es menos de 30, es hasta el año 2040. Y allí hay varias cosas fascinantes a las que llegaremos en un momento, pero lo que sí está claramente indicado allí es cuántas viviendas se deben planificar según la previsión de la población que habrá para entonces. Es decir, hay que prepararse desde hoy, porque si dentro de 20 años se necesitarán viviendas en el norte del país, hay que empezar a prepararse ya.
Si te preparas como es debido, en el programa está especificado cuántas viviendas se necesitan. Por cierto, mucho. La población de Israel en 2040, según las previsiones de los autores del programa, debería ser más del doble que hoy. 20 millones en total en solo 26 años. El significado, y vuelvo a repetir, es un dato que conviene tener en cuenta al preguntarse hacia dónde van los precios de la vivienda. Y los autores del programa señalan que el porcentaje de la construcción nueva, el total de la renovación urbana, será de más del 30%. ¿De acuerdo? Entonces, el 30% de la construcción nueva va a ser todos los millones adicionales que se necesitarán en los próximos años, se prevé que provendrán de la renovación urbana. Hay beneficios fiscales, hay incentivos y estímulos, así que ese es el camino al que se está yendo. También, cuando yo, como pequeño emprendedor, quiero saber, como hablamos antes, ya no me interesa tanto el rendimiento operativo, sino más bien el rendimiento del capital. Quiero tomar un lugar que aún se pueda mejorar, ¿correcto? Si entiendo que con un departamento nuevo no puedo hacer una reforma y salir de ahí con algún tipo de éxito rápido, ¿verdad? Eso es a largo plazo. Por otro lado, probablemente las reparaciones no me convengan tanto. Así que, con su permiso, vamos a entrar a Madland. Y antes que nada, realmente quiero decirles que es un sitio increíble. Creo que la mayoría de ustedes ya han visitado este sitio, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí presente en esta sala, en este momento, que verdaderamente no lo conozca, que no esté familiarizado con su trayectoria o su trabajo? Hay muchísimos aquí, una gran cantidad de personas. Pero digamos, vamos, alguien de los presentes, de los asistentes, quiere ofrecer voluntariamente su departamento, su propiedad, su espacio personal, para que yo, con mi experiencia, lo revise minuciosamente, lo analice en detalle y ofrezca una evaluación profesional y objetiva? Sí, por favor, presten muchísima atención a lo que voy a mostrarles, a lo que voy a explicarles, porque solo quiero que vean con sus propios ojos, que observen con detenimiento, que comprendan la magnitud de lo que estamos hablando. Incluso puedes, un segundo, tómate un momento, puedes ver aquí, en esta pantalla, a nivel de la calle, a nivel del vecindario, a nivel de la ubicación geográfica. Aquí está mi casa, mi residencia personal, mi hogar. La pregunta fundamental es, ¿vale realmente la pena invertir en esta propiedad, en este tipo de activo, en este mercado específico, considerando todos los factores económicos y de rentabilidad a largo plazo? Por un lado, ahora mismo, en este preciso instante, no quiero invertir en Dimona, a pesar de que reconozco, allí existe una rentabilidad muy buena, una oportunidad de retorno de inversión considerable. Entonces, ¿por qué yo, con mi experiencia y mis objetivos, debería considerar otras opciones? No quiero una población lejana. Vamos a poner las cosas en orden. No sé, seguro que aquí hay personas que alquilan un departamento o que son inquilinos y alquilan como ustedes. ¿Conocen esa historia del bribón que se encontró con el justo en el infierno? Preguntó automáticamente. Creo que... Presten atención, ya tengo los datos, puedo ver la cantidad de elegibles y ahora quiero empezar a saber dónde, en qué barrio. Entonces, primero que nada, y por cierto, lo diré al final, pero antes que nada, antes del precio... Pero antes que nada, ¿cómo elijo un barrio? Entendí la zona. Presten atención, esto es lo que dije antes. Si construyen un barrio al lado, eso tiene importancia, porque la gente... ¿Saben qué pasó con Ramat Beth cuando se abrió Ramat Gimel? No sé si alguien aquí lo recuerda, pero los precios de los departamentos allí cayeron significativamente. Por otro lado, ¿cuáles fueron los precios de alquiler en cada Ramat que se abrió? Gimel, Dalet y Aleph. ¿Lo saben? En Adama el alquiler es a mitad de precio, ¿verdad? Eso también tiene importancia cuando pienso que... No, dije, no, vamos a diferenciar. Primero que nada, ya llegaremos a eso, pero, por ejemplo, tomemos un lugar como Charish, que es un lugar excelente. Alguien aquí, de verdad, el que no estuvo aquí, quien se lo llevó del público jaredí, debería rendir cuentas. Creo que no debería ser así. Desde cualquier punto de vista es absurdo, es un barrio, tenemos allí proyectos, es un lugar excelente, no Yarish, pero el precio allí aún llegó a su punto máximo, realmente no.
en comparación con la cercanía a la carretera 6. Ahora, antes que nada, ¿de dónde saco lugares? Lo primero, quiero saber la ubicación, así que si no puedo en la zona, primero transporte. Sin duda, ¿verdad? ¿Saben lo que está pasando hoy con el metro? ¿Conocen lo que está pasando, el aumento de la construcción, todo el tema del techo de vehículos? Segundo, nos encontramos en una zona que, como ya habíamos mencionado previamente, aún no se ha completado en su totalidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué acciones concretas puedo llevar a cabo para abordar esta situación? ¿Estás familiarizado con los sistemas de información geográfica también conocidos como SIG? No, me refiero a que yo mismo me pregunto esto. Ramed, esto lo que sí ahora... Digo que, por ejemplo, en Harish, de manera inequívoca, por muchas razones, entre otras, porque los ultraortodoxos no llegaron en la cantidad suficiente, en mi opinión. No lo digo porque haya revisado los datos, pero creo que ahí yo sé cuáles son los precios que se venden hoy porque tenemos varios proyectos ahí. Así que puedo decirte que, en mi opinión, hay lugar para eso. Por un lado, dije que cuando hay un barrio grande, los precios caen. Esto a propósito de Harish, a propósito de Kiryat Gat. ¿Sabes lo que está pasando en Kiryat Gat hoy? Vengan, vean cada vez que... Y, por cierto, esto es parte de las distorsiones que tenemos en el mercado, por la razón de que Rami controla el mercado y ahora decide sacar en Netibot. También tenemos ahí un gran proyecto y hubo muchas ventas ahí. Ahora, en Netibot, muchos compraron ahí para inversión, ¿verdad? Suena como el fin del mundo, pero Rami comercializó ahí miles de unidades de vivienda. Ahora van a construir 2 nuevos barrios ahí, Ramot Meir y Shamir, Neve Shamir, 2 barrios enormes de miles que duplican la ciudad. ¿Qué crees que va a pasar con los precios de los departamentos? ¿Qué pasa cuando un contratista compite con otro contratista y cada uno tiene que vender? También en Ofakim, quien conoce el lugar, también hay muchos de los que están ahí. Todas estas cosas hacen que automáticamente bajen los precios, ¿de acuerdo? Eso lo causa automáticamente, es inequívoco. Así que me hablas de, no revisé Beit Shemesh, pero Beit Shemesh, hagamos un poco de orden. Beit Shemesh, y lo digo como alguien que tiene ahí, es Beit Shemesh, pero no de ahora, no, desde antes, desde el programa de precio para el residente antes de que naciera. Así que Beit Shemesh está claro que va a ser uno de los lugares centrales del país. No hay que ser un experto en bienes raíces para entenderlo. Ahora bien, ¿qué soy entonces? Esto es realmente excelente, por cierto, hasta que llegue allí, así que dejémoslo con ustedes. ¿Qué está sucediendo? Ser... ¿Con los precios de los apartamentos? ¿Qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya no? Golpea fuerte, Gilalom. ¿Por qué dices eso exactamente? Porque hay mucha más demanda que oferta en este momento. Gracias. Siempre vivimos lo que morimos. Es una verdad innegable. Nadie lo sabía realmente. ¿Eh? ¿Ves el dato de que habrá aproximadamente 20 millones de cielos en los próximos 20 años? Eso es un rumor que circula ampliamente. No lo descubrirás por ti mismo. Descubre al cliente Gena. No es un rumor directo. No es un rumor directo en absoluto. Bien, lo que quiero decir es que vamos a entrar, de hecho, quiero mostrarles un ejemplo muy detallado y práctico. Lo enviaré de forma mucho más exhaustiva y pormenorizada, realmente en el orden preciso de las acciones que se deben seguir. Sin embargo, antes de eso, quiero mostrarles el Sistema de Información Geográfica, conocido como GES. Vale la pena conocerlo y comprenderlo a fondo por muchísimas razones fundamentales y espero sinceramente que logremos profundizar significativamente en él durante esta sesión o en futuras.
pero es algo que recomiendo encarecidamente a toda autoridad local sin excepción, ya que casi todas las municipalidades y entidades gubernamentales ya disponen de un sistema GIS implementado, y es precisamente aquí, en el GIS, donde podemos obtener una cantidad inmensa de datos e información crucial para la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que se llama, cuando realizo una búsqueda específica dentro del sistema, quiero, por ejemplo, tener la capacidad de superponer y visualizar diferentes capas de información geográfica, como capas de zonificación, infraestructura o demografía, para un análisis más completo y visual. ¿De acuerdo? Y aquí quiero poner una capa. ¿Recuerdan que dije que ahora quiero enfocarme en una zona con potencial de renovación urbana? Esto es el municipio de Jerusalén. Presten atención. ¿Ven lo que les digo? De repente pueden ver el gran detalle de todo esto. ¿Ven todo esto que se encuentra aquí? Aquí está esto que les muestro. Ven que de repente, miren, si borro esto, en realidad puedes poner aquí capas, ¿verdad? Bajé, puse la capa de renovación urbana de desalojo y reconstrucción y veo que si voy a la zona de Kiryat Yovel, que todos sabemos lo que está pasando allí ahora, entonces incluso si no supiera lo que está pasando, podría ver que hay muchos complejos de renovación urbana allí. ¿Qué significa eso? Que si estoy pensando en ir hacia una dirección de un departamento con potencial, entonces ya empiezo... A ver, o una placa en dirección a la renovación urbana. Ahora, hay planes aquí para poner tierras judías. Hay mucho G. Ahí es algo importante, solo lo menciono en el examen. Da al sabio y se hará más sabio. Y todo esto antes de seguir adelante. Vuelvo, miro aquí, y esto es algo que... Quiero continuar. Solo un momento. Quiero seguir. Este sitio, observen, este no es el sitio es un sitio nuevo, lo conocen, es relativamente nuevo. Conocen el sitio, es encantador, es un sitio gubernamental que por fin se hizo realidad. Solo quiero mostrarles algo simpático. No es el ratón ladrón, no es el ratón ladrón, es el agujero del ladrón. Un momento, presten atención, pueden ir... ¿Según quién? ¿Quieres dar su calle? Bien, vamos a la calle, fíjense, vamos a ir precisamente a la histórica ciudad de Jerusalén. Fíjense, esto es verdaderamente increíble. Y por cierto, esta información está mucho más actualizada que la que proporciona la autoridad tributaria. Vamos a ver realmente datos muy recientes de estos últimos días, transacciones que se han realizado desde el pasado mes de marzo. Bien, veamos con detalle qué está pasando en este momento. Aquí está la localidad de Givat Ze'ev. Por supuesto. Fíjense, aquí tengo disponibles las calles, puedo buscar específicamente por calles, puedo buscar también por el barrio completo de Givat Ze'ev. Por barrios, quiero ver cuál es la situación actual en toda la zona. ¿Qué ha sucedido exactamente allí? Bien. Wow, veo con sorpresa que las transacciones se detuvieron por completo allí. Increíble. ¿Ven? Enero de 2023. No se reportó a la autoridad tributaria sobre ninguna transacción, ¿verdad? Ustedes saben, yo entré y quiero aclarar que no es algo que haga todos los días, pero en una ocasión reciente decidí entrar a la página web oficial de la autoridad tributaria para investigar y ver cuál era la situación actual en la ciudad de Bnei Brak, específicamente en lo que respecta a los precios de los bienes raíces y la vivienda. Vaya, escuchen esto con atención, porque parece que el notable y generalizado aumento de los precios de los apartamentos y propiedades que hemos visto en otras partes del país, de alguna manera pasó completamente por alto a Bnei Brak, lo cual es bastante sorprendente y digno de mención. Por cierto, cuando lleguemos al tema de la fiscalidad, entenderemos que a veces, para quienes pagan en negro, esto puede tener implicaciones fiscales. Si es solo... Ya llegaremos a eso en un momento, pero tiene importancia no solo para quien paga en negro por el apartamento, sino también cuando hago una renovación.
digamos que compré un apartamento como inversión y hago una reforma, ya llegaremos a eso, y pagaste en negro, eso tiene implicaciones, ¿de acuerdo? Esto tiene importancia no porque te hayan atrapado, sino porque después lo que está en negro, por ejemplo, aquí hay más. Mucho de esto, pero entonces, bien, aquí pueden notar, bien, esto es es un poco aburrido. Los datos que estamos observando aquí en este momento son menos interesantes y quizás no tan reveladores como esperábamos. Así que vamos a movernos un momento al verde, a esa sección más prometedora, donde exactamente quieren ver con mayor detalle cuál es la situación actual y real que se vive en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es la realidad económica y social? ¿Hay un mercado negro operando activamente en Jerusalén? ¿Existe alguna actividad ilícita de este tipo? No, no hay un mercado negro significativo o preocupante en Jerusalén. No existe tal cosa que yo venda. Presten mucha atención, por favor, vamos a hacerlo. ¿De dónde son exactamente estos datos? El libro de datos oficial. Esto está mucho más actualizado que la propia autoridad tributaria. La autoridad tributaria va con al menos 3 meses de retraso. Atrás. Aquí, vamos a ver. Mira, el 21 de... Tienes menos de un mes. Ahora, presten atención, transacciones de constructor, los datos son desde 2008, es decir, desde 2008 hacia atrás. Desde hoy, lo que está actualizado es hasta un mes atrás hacia atrás, hasta 2008 de bonitos departamentos. Antes de eso, presten atención ahora lo increíbles que van a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está ahora? La primera cosa. Primero, aquí está el año de construcción de este edificio en particular, el 23, lo cual es bastante raro y es un edificio muy nuevo, entonces en general está completamente bien. ¿Quién dijo que Beb Darwoa, esto es Umasistas, Ups, Tewim, para generar los datos? Porque cuando tomo los datos predeterminados de Mike Peer, que es uno de los representados en él, seguramente es imposible de verificar y confirmar completamente y de manera precisa. Si entiendo, por ejemplo, que es un lugar que va a envejecer, entonces probablemente allí se necesitarán departamentos más pequeños, ¿verdad? Todas estas cosas son cuestiones sobre las que se puede y se debe reflexionar. Hay muchísimos datos aquí. De hecho, quiero mostrarles algo interesante precisamente en un barrio antiguo. Vamos un momento a Bnei Brak y vean algo bonito. Incluso si ese mismo departamento ya se vendió en los últimos años, veremos cuál fue la diferencia de precios, es decir, al menos la reportada, ¿de acuerdo? Miren, pueden ver que en 15 años es un rendimiento excelente en cualquier parte del mundo. Si se reportó, busco en Rav Kook. Luego en YAD2 veremos el cálculo. Les pregunto aquí, por cierto, ¿qué hace un tasador en la tasación? Claramente, deben saber limpiar los datos. Aquí es donde se puede decir que el tasador no hizo las cosas correctamente, pero él elimina los datos atípicos. Si ves un promedio y de repente tienes valores que son excepcionales, entonces entiendo. Dices, quien pagó aquí, quien reportó correctamente, también puede ser el caso atípico. Pero eso ya es... Aquí vemos a alguien que vendió en el 90, hizo un excelente rendimiento, el 90 menos de una década. Mira, si aquí es 77 en 20 años, es el mismo departamento, sí, puedes. Mira, vamos a hacer clic en esto y verás. Año de construcción, segunda mano, fíjate. Ahora, realmente hay aquí
Lo haré corto porque no vale la pena que gastemos tiempo en esto, solo se los muestro para que sepamos. Y creo que la mayoría ya sabe esto y aquello, pero estos son los datos. Por cierto, hay más datos y los escribiré. Cuando se trata de transacciones de inversión, no de vivienda, ahora estamos hablando de vivienda, pero cuando se trata de transacciones de inversión, está el evaluador gubernamental, también vale la pena consultarlo, hay tasaciones, los recomiendo mucho en general. Ustedes conocen el sitio web MIA. Aquí está, todo desde MGV NDLN. Presten atención, ahora me muestra, por ejemplo, si entro a Bnei Brak, me da el precio mediano por metro cuadrado. Ahora entro a Kiryat Gat, entro aquí y ya sé con cuánto empiezo. Y luego puedo pasar a los barrios para entender dónde los precios todavía se desvían del promedio. Y cuando entienda eso, podré verificar si realmente es algo que me conviene. Distinción aquí. Búsqueda. Aquí también hay una búsqueda inteligente. Puedes buscar por filtro. El filtro es como les mostré. Ahora quiero ver solo apartamentos de 3 habitaciones. Puedo hacer un filtro solo de 3 habitaciones, solo en esta calle, búsqueda por bloque, parcela, piso y demás. Vamos a pasar al sitio de la autoridad tributaria. Lo principal que quiero mostrarles, y aquí sí voy a entrar un momento y deben aprenderlo, quien realmente quiera hacerlo bien, justamente aquí, aunque los datos no sean correctos y aunque no estén actualizados, la gran fortaleza que hay aquí, como dije, es el Excel. Se descarga el Excel de forma sencilla, se puede hacer en unos pocos clics, llegar, ahora quiero comprobar cuál es la tendencia, cuál es la cantidad de estos apartamentos, comparaciones entre diferentes ciudades y barrios, este es el lugar. Todos conocen esto, ¿verdad? La autoridad de impuestos, se puede saltar, se puede no saltar. Entonces, lo que principalmente vimos, lo que principalmente sí, amigos, quiero poner orden, también los tasadores y quienes leen tasaciones, también los tasadores trabajan con este método. Entonces, los tasadores tienen 2 cosas más. Primero, cuando eres un tasador bueno y popular, probablemente tienes muchas tasaciones y poco a poco recibes datos. Segundo, como dije, también usan tasaciones comparativas, pero eso es más en propiedades, que son tasaciones comparativas, no en bienes raíces de apartamentos residenciales, más en terrenos y contribuciones de mejora. Aquí también es lo mismo, lo que se puede ver, y lo mostraré principalmente en la presentación. Primero, aquí se puede hacer de una manera mucho mejor. Digamos que ahora quiero pensar en terrenos. Me ofrecieron un terreno en Dorotilit. Bueno, sin publicidad ni avergonzar a nadie, no, Dios no lo quiera, no conozco y nunca he investigado. No dije, disculpa, no investigué, no dije nada. De todas formas, puedo elegir un terreno, puedo ver qué sucede alrededor. También puedo ver, por ejemplo, y hay comités que trabajan más rápido, de manera más eficiente, y hay comités que te sacan el alma. Así que al final esto tiene un significado para mi bolsillo, para el coeficiente de demora, de cuándo me encontraré con el dinero y cuánto podré fijar el precio de esto. Sigo adelante, así que lo que principalmente interesa aquí se puede ver el día de la venta, el rendimiento declarado y el valor de la venta.
Cuando hablemos en un momento sobre impuestos, veremos que tú declaras, esto se llama autoevaluación. Yo declaro cuánto me costó el activo y luego está el valor frente al rendimiento. Según la valoración final, la agencia tributaria decirle entiendo, y cuanto más se desvíe de los valores que conoce, más probable apliquen la tasación. En este caso, la agencia tributaria, un catastro y una valoración basada mejor criterio. Pienso que mereces venderlo. No. O me pregunto qué. Podría ser en dos. Hay un impuesto sobre las compras, también en derecho. Valoración según el mejor juicio. Él viene esto no me parece lógico. Por supuesto, si explico que estaba en una situación de apuro y lo demuestro, entonces sí hay lugar. Hay un mecanismo de apelación. Pero como dije, por eso verán, esa es la diferencia entre el precio declarado y el valor de venta. Y aquí, si ven muchas veces no, en este caso solo un segundo, lo que quiero que noten primero es que si sé el área, entonces primero hay que recordar que el área no es el área real, ¿verdad? ¿Todos saben de dónde viene esto? No solo por las irregularidades, sino porque hay diferentes regulaciones sobre cómo se define el área de un departamento para el impuesto municipal, ¿verdad? Cualquiera que saque un extracto del registro de la propiedad y su casa sea la más ordenada y regular del mundo y saque su recibo del impuesto municipal, muchas veces verá diferencias. Estas diferencias provienen de un solo cálculo. Cada municipio, cada autoridad local define de manera diferente qué áreas se calculan y cómo se calculan. Por ejemplo, algunos definen una terraza como el 50% del área. Si tengo una terraza de 10 metros, se considerará como un área principal de... Hay quienes incluyen áreas públicas y áreas comunes, en resumen, cada uno según su propio y particular método de cálculo. Tienen la plena autoridad para hacerlo, por lo que es algo sumamente importante de conocer y comprender. Aún así, esto no me dará una respuesta definitiva y concluyente, pero sí me dará una indicación muy valiosa, principalmente de las tendencias generales y las direcciones futuras. Al final, todo debe comprobarse meticulosamente en el terreno, en la práctica real, pero sobre todo se trata de identificar y analizar las tendencias subyacentes y los patrones emergentes. Adelante, hablamos de que presten atención, todos entienden que en Kiryat Yovel no solo hay un lugar para la renovación urbana, que tal vez el mercado ya lo refleja, no lo sé, hay que comprobarlo, pero ahí existe el valor agregado de los complejos que son aptos para la renovación urbana. Cuando compro un terreno, o por ejemplo en Bnei Brak, en la zona de Pardes Katz, también entendemos que ahora el metro llega a Pardes Katz, así que son barrios que tienen casas antiguas y por otro lado tengo la cercanía al transporte, lo que lo convierte en... Puedo decir que cuando antes no vivía en Jerusalén, cuando llegué a Jerusalén y buscaba un apartamento, lo primero que pregunté fue ¿cómo se sale de aquí? Es decir, llevo ya 8 años completos y continuos residiendo en la vibrante ciudad de Tel Aviv. Así que todos los días me siento como un jerusalemita un tanto extraño que, por diversas razones, duerme en la histórica Jerusalén. Así que, naturalmente, quiero saber con la mayor precisión posible por dónde se puede salir de la ciudad de la manera más rápida y eficiente. Por lo tanto, sí, la cercanía y la accesibilidad al tren ligero y también al tren que conecta directamente con Tel Aviv tienen una importancia considerable, también para salir de la ciudad, ya sea viajando cómodamente en coche. Ahora, por favor, presten mucha atención a lo siguiente. Los planes urbanísticos que aumentan el valor de las propiedades, pronto llegaré a explicarles en detalle todo eso, pero ya lo menciono ahora para que lo tengan presente. Existe la posibilidad real de ver estos planes, ya les voy a decir exactamente, me refiero a las líneas azules. ¿Alguien de ustedes conoce el sitio oficial de las líneas azules? Se pueden ver planes que están en proceso de depósito, en proceso de inicio de trabajo, en diferentes etapas, unas u otras. Podemos obtener una indicación, puede ser que se detenga, puede ser que tome años, puede ser que estos planes cambien durante el proceso, pero incluso cuando busco, todo esto que les doy es recopilación de datos para pensar hacia dónde.
Entonces, los planes que aumentan el valor, el rendimiento de la planificación, dijimos, son los complejos de renovación urbana. Por cierto, ¿cómo sé si mi departamento tiene potencial para renovación? Además de que primero debe ser antiguo. 1980. Renovación urbana también es posible hasta ahora. Hay oficinas de gestión en las autoridades locales. Hay muchísimas autoridades locales. Y aquí es donde se nota la diferencia entre una autoridad y otra. Hay muchas autoridades, puedo mencionar a Hod HaSharon, está Bat Yam y otras oficinas de gestión de renovación urbana. Puedes acercarte a ellas, por cierto, en general puedo decir que también aquí en Jerusalén se puede ir a hablar con la gente. También el ingeniero municipal puede recibirte, puedes sentarte con él, incluso con el director del departamento de ingeniería, se puede hablar, se puede preguntar. Esto es algo que, antes que nada, incluso si al final no sé hacer ahora toda la revisión de planificación, se puede preguntar a personas responsables y hay administradoras en las autoridades locales que explican. Entren aquí, entren al enlace, ahí hay mucho conocimiento para saber cuáles son los requisitos, qué cambia, cómo será posible, dónde están las zonas que el municipio está promoviendo. Si lo pensamos, es algo que es importante. Esto también está relacionado y podemos hablar sobre la revisión legal que hago, la lista de edificios peligrosos. Cada autoridad local está obligada, aunque en Bnei Brak no encontré, está obligada a publicar una lista de edificios peligrosos. No podrás obtener una hipoteca si aparece allí. Es cierto que la probabilidad de que ocurra no es alta, pero cuando te caes hasta el fondo. Así que en un minuto se puede comprobar este dato. Es importante. Costos, y aquí al final, cuando llegué, esto tiene un significado. Costos adicionales, renovaciones, profesionales, impuestos, son cosas importantes de entender. Porque si tomo un apartamento antiguo, puede ser que haya quienes se inclinen hacia la mejora del inmueble para aumentar su valor. Por cierto, el aprovechamiento de derechos. ¿Alguien sabe cómo se verifica el aprovechamiento de derechos? Aquí vamos a centrarnos en Tama, no en la renovación urbana. Es decir, si ya tengo un edificio de 18 apartamentos, no tengo nada que buscar, ¿verdad? No es relevante para Tama, incluso si es del año desde 1950, ¿verdad? Por lo general, cuanto más pequeño sea el apartamento, cuanto más pequeño sea el edificio en las zonas de alta demanda, esto depende mucho de la zona de demanda. Pero si tienes un apartamento, hay un concepto que los desarrolladores utilizan, el concepto de multiplicador. Pero dejemos de lado por un momento el término multiplicador, como si hicieran el cálculo de cuánto voy a recibir, cuántos apartamentos hay hoy, cuántos recibiré en el estado final. Supongamos que ahora me pregunto, como propietario de un apartamento, creo que en una zona de alta demanda son 10 apartamentos por dunam de terreno, ¿de acuerdo? Más o menos. Eso es excelente, incluso se puede más, pero está muy bien. Sí, si tienes un seguro de propiedad, nunca se sabe. Algún día te lo construirán. No, dije que es peligroso, no se puede sacar una hipoteca. Lo mismo, esto ya está menos directamente relacionado con los compradores de viviendas, pero si existen infracciones de construcción significativas, hay una muy alta posibilidad de que no puedas obtener una hipoteca. Las infracciones de construcción, sabes que hoy en día, de nuevo, esto ya es una revisión principalmente para los desarrolladores de proyectos, pero si hay un terreno que está contaminado, incluso, no solo eso, es una situación real y palpable. Ahora, quien quiera un centro logístico en HD, una de las principales empresas que ganó un terreno precioso y muy valioso, solo que no tomaron en cuenta que muy cerca hay una zona de basura de algún laboratorio, justo ahora se me olvidaron los términos bonitos y más técnicos para eso, y actualmente están buscando venderlo. Así que cualquiera que esté interesado, antes que ellos, en general, hablando del edificio en Holon, es cierto que tenemos el edificio en Holon. Entonces, si sales en mitad de la noche y hay titulares muy grandes y llamativos en el periódico, entonces podría ser una situación bastante complicada y con muchas implicaciones negativas. Ya sabes, normalmente son los titulares de los periódicos. En resumen, vamos a recapitular un momento las cosas. Para determinar el rendimiento necesito hacer todo como elegí. Vamos a poner un poco de orden y avanzar. Tomé el primer paso, recopilación de datos.
La recopilación de datos es lo primero de todo, es sentarse frente a la computadora. Pero después, al final, es salir y conocer el mercado, y eso también lo digo yo. Siempre, y especialmente en este momento, porque así es como encuentras las oportunidades, cuando sabes, cuando vives el mercado, pasas por ahí antes de comprar un departamento, no es cuestión de amor a primera vista. Está bien, tienes que conocer 20 departamentos, que esa sea tu salida nocturna, ve a ver departamentos y entonces obtienes una indicación y una escala, porque al final esa es la metodología comparativa. Una de las formas en que los tasadores trabajan es el método comparativo. Cómo se determina el precio en comparación con otras propiedades, ¿verdad? Entonces, quiero conocer y familiarizarme con las propiedades, entender. En segundo lugar, sí, saber qué pasa incluso en el entorno, eso tiene importancia. Ahora, antes de que continúe, al final, no importa a qué lleguen y en un momento calcularemos la rentabilidad, me detengo y digo, ¿saben cuánto cuesta que venga un tasador? Ya encontramos la falla, encontramos eso, pienso que vamos a ir allí. La tasación costaba 2.000 shekels, 2.500, 3.000, depende del departamento, pero la revisión preliminar que él hace para asegurarse de que no haya irregularidades, que haya sitios, que haya... ¿Cuál es la situación urbanística? ¿Correcto? ¿Qué? Espero poder intentar dar una especie de muestra de cómo se verifica realmente si se ha aprovechado el potencial, si el potencial de derechos sobre el terreno ha sido utilizado. Tal vez se pueda construir en la azotea, tal vez no se pueda. Entonces, no siempre lo sabremos y no todos se dedicarán a este campo, pero sí conviene saber lo que se llama, bueno, aquí vale la pena hacer una consulta con un experto, saber a nivel de consultar a un experto. Pero al final, por 2.000 shekels, y lo mismo revisó, ¿cuánta gente conozco? Un amigo que compró un departamento. Definitivamente, eso es exactamente lo que dije antes, que se puede preguntar, lo dije. Te voy a decir, pero por ejemplo, hay algunas cosas, y si construyeron, sabes, es una historia real, que conozco, un amigo mío, simplemente un amigo, no vine aquí a hacerle publicidad. Y para evitar dudas, nuestra oficina no da... Nosotros estamos del lado de los desarrolladores, menos del lado de los inquilinos. Así que no vine aquí por eso. Lo que sí puedo decir es que no siempre la autoridad sabe cuál es la situación real. Fíjate, cuando nosotros, y lo dije al principio, lo voy a repetir otra vez. Cuando llego a revisar, reviso el aspecto comercial y el de planificación. Licencias, se obtuvo, hay aquí un plan urbanístico, todo eso lo explicaré después. El plan está aprobado, se construyó como corresponde para obtener las licencias y, por supuesto, antes y después de todo, la cuestión de la propiedad. ¿La persona que me vende es realmente quien dice ser? Ahora, ¿cómo calculo la rentabilidad antes y después? Tomo el flujo de ingresos que se supone que debo recibir. Le resto de eso ahora, y sí, es muy divertido, como dije antes, es muy divertido verlo con buenos ojos, pero en realidad hay que ir... ¿Alguien alguna vez ha visto una tabla de sensibilidad de un banco? ¿Conocen la tabla de sensibilidades? Cuando hoy presento un plan de negocios al banco como desarrollador, tengo que llevarle una tabla de sensibilidades. ¿Qué pasará si los precios de los materiales de construcción suben en un 5%, en un 10%, en un 15%, en un 20%? Dime cuánto saldrá. ¿Eres bueno en eso? Lo mismo, ¿qué pasará si el índice sube? ¿Qué pasará con la tasa de interés? Se supone que debes tomarlo y entender en qué te estás metiendo, a qué sensibilidades te estás exponiendo. Entonces, al final, y aquí es importante que lo diga, al final la rentabilidad es ingresos menos gastos. Eso me da la ganancia anual y eso dividido por el valor del departamento. ¿De acuerdo? Multiplicado por 100 es porque normalmente se expresa la rentabilidad en porcentaje, por eso se multiplica por 100. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Qué es el costo del inmueble? El importe es cuánto pagaste, abogado, tasador, corredor, inspección de la vivienda, asesor hipotecario, sí, también asesor hipotecario. Hay que saber elegir a alguien bueno y también hacer algún tipo de comparación entre ellos, pero al final eso también es algo que vale la pena considerar cuando compro ahora un departamento de 2 millones de shekels. Renovación, si es un departamento antiguo, es cierto que puede que tenga que acondicionarlo.
Renovarlo, por cierto, si vuelvo a hacer la inspección, cuesta menos de 2.000 shekels. La inspección a veces incluso viene con garantía. Un amigo compró un departamento y después tuvo que cambiar allí toda la plomería. El daño fue mucho mayor que... Voy a empezar, es lo mismo. Hoy en día todo el mundo sabe, o al menos eso espero, que cuando compras un coche de segunda mano lo llevas a un centro de inspección. Ahora, entre nosotros también es una cuestión económica. Porque cada vez que vas con uno siempre te encuentran algún problema. Pero este es un lugar, por ejemplo, que te señala los problemas y entonces le dices qué, o sea, esto qué, y él ya ha llegado hasta aquí. Así que también es correcto desde el punto de vista táctico. Seguimos, impuesto de compra. La gente no lo considera, o sea, para hacer la comparación, eso lo haré en una etapa más avanzada, para comparar entre barrios, así que no entraré en el impuesto de compra. Sí tomaré el alquiler, como saqué los datos de YAD 2, más el rendimiento, y entonces tendré la vara de medir, pero después de eso necesito el ajuste al índice. Si compré un departamento a un constructor, probablemente necesite el ajuste al índice, hipoteca, materiales, gas, electricidad, eso es con el constructor, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es con el constructor, lo dije, también rejas, aires acondicionados y más, ¿cierto? Al alquilar un departamento, lo primero que hago es poner las rejas, eso sí, entonces no, entonces tal vez son cosas pequeñas y quien no se ocupa de eso de manera sistemática y de todas formas compró un departamento, ¿verdad? Pero estas cosas son importantes para entender. Por cierto, la hipoteca, no calculan toda la hipoteca, ¿cómo calculan los costos de los intereses? Correcto, tenemos el capital y los intereses, los costos de los intereses. Adelante ahora, lo mismo, sí, tienes que tenerlo en cuenta. Si tomas una hipoteca así hasta el cielo y la gente lo hace, entonces puede que los precios de los alquileres bajen, ¿verdad? Quien quiera que saque el... Hay un índice que... Bien, es muy bonito tomar de nuevo el lado optimista, pero en promedio hay 2 semanas al año, un mes, hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo, fíjense, ¿quién alquila? ¿Quién tiene un departamento? Gracias. Puede que tenga que pagar impuestos, ¿verdad? Por supuesto, si está alquilado aquí en Romema y él lo declara, entonces hay opciones. Eso también es una pregunta. Por cierto, amigos, ¿saben cuál es la causa más común de demandas por negligencia profesional contra contadores? ¿En qué área hay la mayor tasa de demandas por negligencia profesional? En el sector inmobiliario, para los contadores. No es por los alquileres. Es porque tienes que saber también de impuestos y la gente a veces no entiende qué importancia puede tener el tema fiscal. Voy a intentar hablar bastante de eso, pero en cuanto a impuestos, incluso un uso incorrecto de una exención puede perjudicarte. Porque para la autoridad fiscal no existe tal cosa como una exención absoluta. Eso puede causarte daños de millones en propiedades y más. Así que sí, hay que saberlo, tenerlo en cuenta. Los impuestos, ¿qué opción elegir? Existen diferentes opciones. Si pagas por encima del tope, puedes elegir hasta el tope. ¿Conocen la opción del 10%? Hoy en día existe esa opción, se habla de cancelarla, pero depende de cuántos gastos declares. Esto implica preguntas sobre las comisiones de gestión. Si compro un apartamento en Tzfat, probablemente tendré que pagar comisiones de gestión. Así que tengan eso en cuenta. Son cosas importantes. Bien, el precio, la rentabilidad, puede ser que esto, amigos, si es conocido, podemos seguir adelante. Es importante y también tendrán la presentación, así que lo entenderán, pero sí es importante saber cómo se calcula la rentabilidad. ¿Todos saben cómo se calcula la rentabilidad? La rentabilidad es cuándo voy a recuperar mi inversión, ¿correcto? Ahora tengo 1 millón de shekels en el bolsillo, voy y lo invierto, lo pongo en algo, ¿cuándo recupera la inversión? ¿Cuándo recupero yo la inversión? Eso se llama, en esencia, descontar para entender. Así es como determino cuál es la rentabilidad, cuándo debo recuperar la inversión. Bien, si vemos aquí el ejemplo, no lo llamaría incorrecto, pero así es como normalmente se hace y está bien en un nivel inicial al evaluar un departamento, no a nivel
y ciertamente cuando calculo cuánto podré devolver de la hipoteca, especialmente para aquellos que compran el... Y todos nosotros, precisamente porque compramos tanto y nos ocupamos de esto, pensamos que va a generar 2.500, pero al final no genera 2.500 y hay 2 meses que se pierden, luego hay reparaciones, no lo tuviste en cuenta y de repente te llaman del banco porque la hipoteca fue rechazada. Eso es un problema. Así que eso es lo que realmente estoy mostrando aquí, pero vamos a hacer el cálculo un momento. Gané 4, el departamento me genera 4.000 shekels, 12 por 12 meses, 48.000 shekels. 48 dividido, tomen la calculadora, 48.000 dividido por 1.000.000, por ejemplo. ¿Dónde van a encontrarme ese departamento? Me da 0 en la calculadora, obtengo 0.048. Presten atención. Es exactamente como si lo dividieran por 100, en realidad. Si apareciera un valor de 0.1, entonces el porcentaje sería del 10%, y así sucesivamente. Aquí el valor es simplemente 4.8. Sigamos adelante con el siguiente punto. Y este es un tema en el que sí me gustaría enfocarme tanto como sea posible. El impuesto de compra específico. ¿Por qué lo incluyo aquí? Es un tema extenso, pero ya debe considerarse aquí. Cuando compro un departamento de segunda mano, un segundo departamento, voy a pagar desde el primer shekel. Es decir, en el primer departamento no es completamente exento, tengo escalas. Aquí es desde el primer shekel y lo voy a pagar ahora. Por cierto, ¿saben en cuánto tiempo hay que pagar? Bien, en un momento hablaremos de eso. No. Entonces ustedes... Tienes que reportar, en un momento diremos, hay que reportar dentro de 30 días. Un segundo. Ahora, aquí es donde entra la cuestión, y de la que aún no hemos podido hablar, de si invertir en activos que generen ingresos o no. ¿Debería invertir? Quiero comprar un apartamento o un local en Kiryat Gat. Las tiendas son la razón por la que deberías invertir en propiedades que generen ingresos. ¿Por qué más riesgo? Hermoso. Por cierto, ya sabéis que los bancos, hoy en día, en la actualidad, son entidades financieras. En este momento, el comercio realmente está en una tendencia algo problemática, los espacios comerciales, pero especialmente los centros comerciales, que estacionalmente los bancos son muy... Permítanme abrir un momento el tema de los activos que generan ingresos. ¿Qué tenemos en activos que generan ingresos? ¿Qué tipos de cosas? ¿Qué activos? Oficinas, es decir, lo que se llama empleo, comercio, que son tiendas, centros comerciales, que son centros comerciales grandes. ¿Alguien conoce estacionamientos? Eso también es un tipo. También, si quieres, podemos hablar de energías renovables, que ahora están entrando todas las instalaciones fotovoltaicas. ¿Las conocen? Así que, en resumen, y para concluir, es importante destacar que el mundo se está moviendo hacia la energía limpia, es decir, la producción de energía de manera limpia. El mundo de los generadores está llegando a su fin. Realmente hay muchas novedades en este tema, también en lo que respecta a la electricidad y la conexión. Lo que sucede hoy es que en todos los terrenos agrícolas e incluso en los techos hay instalaciones que generan electricidad. Esto también va en la dirección de instalaciones de almacenamiento de electricidad, aprovechando las diferentes tarifas de las horas valle y las horas pico en la industria. Y también están las instalaciones fotovoltaicas que se basan en la energía solar. Hay otras fuentes de energía. Lo que está sucediendo hoy, y digo lo que está sucediendo hoy, quién sabe lo que está pasando ahora, en todo. Y también si hablamos del mercado de valores, las empresas que se dedican a infraestructuras y energía están actualmente en gran crecimiento. Vayan a los gallineros. Todos los gallineros están cubiertos, todos se están cubriendo. Con colectores solares. Otra cosa que hay son los centros logísticos. Todos saben qué es un centro logístico. Centros logísticos, por cierto, ¿alguien sabe por qué esto? Saben que últimamente es popular. Y es un sector
que va a entrar con fuerza y vale la pena. Saben lo que es un centro logístico, ¿verdad? ¿Por qué? A raíz del coronavirus. Precisamente, cuanto más nos desconectamos, si lo dije, esto tiene una relación directa y negativa. Frente a los centros comerciales, frente a los malls. Si la gente ya está haciendo pedidos por internet, entonces ¿qué pasa? Los centros logísticos están creciendo, ¿verdad? Así que cuando vemos los paquetes apilándose en el correo, eso es exactamente lo que significa. Se necesitan más espacios de almacenamiento y almacenamiento inteligente. Gracias. Y esto viene uno a expensas del otro. Entonces, conviene invertir, bajemos un momento, estamos hablando de nosotros, conviene invertir en una tienda en la calle, en tal o cual calle de Jerusalén, o comprar un departamento. Parte de la pregunta es una cuestión impositiva, porque enseguida veremos que la tributación es diferente. Puedo reconocer que hay pros y contras, pero aquí ya es necesario consultar con un profesional porque tiene importancia. Ahora, ¿por qué? Los tramos del impuesto sobre la compra, entonces no está completamente exento, está bien. Cuanto más vaya y compre, tendré que pagar ese impuesto. Si no lo pago, el departamento no se registrará a mi nombre en el registro de la propiedad, no se registrará a mi nombre en el registro de la propiedad. La ley de bienes raíces establece que una transacción inmobiliaria se completa cuando se registra en el registro de la propiedad. Si no, en realidad la transacción no se ha completado. Así que ese es básicamente el instrumento que tienen las autoridades fiscales para asegurarse de que no tengan problemas para poder recaudarlo de manera efectiva. Entonces, por ejemplo, si se trata de una primera vivienda, en teoría aquí probablemente no hay posibilidad de que sea un local comercial, ¿verdad? No conviene, porque incluso en un local comercial pago desde el primer shekel. Si es una segunda vivienda, entonces, aunque es más bajo. Bien, entonces, ¿entiendes qué soluciones existen a veces? Cuando dije que hay soluciones con las que se puede ahorrar mucho dinero, la identificación de necesidades y la pregunta de qué vas a hacer, de dónde vienes y hacia dónde vas, es algo importante al decidir sobre una inversión, también en este aspecto. Presten atención, recuerdan que esto bajó. ¿Alguien sabe que el problema del coronavirus es si todavía estás sujeto a los datos de los apartamentos? ¿Alguien recuerda que en 2020 bajaron la tasa del impuesto de compra? Correcto, muy bien. ¿Dónde terminó eso? No hace mucho, hace unos meses. ¿Por qué? Adiós. Sí. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Por la misma razón, en ese entonces había seguros que requerían el incentivo para la compra de apartamentos porque el mercado iba hacia la ruina. Quizás ahora bajen las tasas otra vez. Presten atención, esto también es importante saberlo. Incluso si llega una familia a ti, son datos importantes que hay que conocer. Inmigrantes. A veces las personas no informan esto al abogado y es una lástima porque hay exenciones si se trata de personas con discapacidad. Por cierto, no necesariamente tiene que ser que la definición de propietario de primera o segunda vivienda sea según la unidad familiar. Es decir, si uno de los cónyuges ya tiene un apartamento registrado a su nombre, entonces es posible, si fue antes del matrimonio o en casos de matrimonio, se puede arreglar esto parcialmente. No voy a entrar en detalles, pero en general, si hay un hijo, lo mismo aplica también si hay un hijo que lamentablemente tiene una discapacidad. Hay beneficios significativos. Es importante saber esto y se puede solicitar retroactivamente. Se puede presentar una solicitud mediante corrección de la tasación o a través de varios procedimientos para presentar y recibir de vuelta si hubo un error, si no se reportó un dato significativo que podría haber llevado a una exención también para quienes reciben un apartamento residencial como regalo. Siempre y cuando no lo vendan durante un cierto periodo de tiempo. Esto es muy importante. ¿Qué es Shebach? ¿Qué significa qué es Shebach? También tengo que tener esto en cuenta. ¿Por qué ya lo estoy considerando ahora? Porque cuando vendo tengo que pagar. Y si me baso en una mejora u otra, tengo que tenerlo en cuenta. Porque si estoy dudando, ¿debería comprar un apartamento nuevo y así no tengo correcciones?
y es como un coche nuevo que funciona perfectamente, o tomar y mejorar, tengo que tener en cuenta que voy a tener que pagar por esa mejora, ¿sí? Ahora voy a comprar un apartamento, hacer un flip, agregar una habitación y vender, ¿verdad? Eso es lo que más nos gusta. Habrá impuesto sobre la ganancia de capital, es decir, también impuesto de compra al principio, también impuesto sobre la ganancia de capital, y aún no hemos hablado de si hubo una excepción o un plan de mejora. Hablaremos de eso en un momento, entonces también habrá una tasa de mejora por parte de la autoridad local, así que todo este triángulo sagrado al final se suma a la cuenta. Adelante. Todos recuerdan que hasta 2014 era una fiesta cada 4 años. ¿Cómo era vender un departamento exento de impuestos sobre la ganancia de capital? No hay, en una palabra. Es cierto, no, pero antes podías tener 20 departamentos. Tenías 20 departamentos y si vendías, el ritmo de ventas era una vez cada 4 años. Tenías una exención cada 4 años. Recibías un cupón de regalo. Eso, lamentablemente, se terminó, o afortunadamente, según cada uno de ustedes aquí. Ahora no quiero porque veo que quiero alcanzar mucho más y estamos un poco... Sí, para mí es importante, esto todavía está en revisión económica, todo esto, aunque la fiscalidad es un aspecto en sí mismo y uno de los aspectos donde la gente pierde más dinero y no lo sabe, porque parece que ganaron, que hicieron esto, pero al final en la cuenta bancaria se encontrarán con menos, a menos que hagan revisiones. Y a veces sí, una compra en una estructura determinada, puedo decirles que a veces la diferencia de una correcta planificación fiscal, en general, no solo en el ámbito inmobiliario, puede ser significativa. Puede ser la diferencia entre ganancia o pérdida. Solo un punto más. Esto será importante para nosotros como compradores, porque también nos organiza en cuanto a los plazos, por cierto, y también hay que saberlo. En una palabra, ¿firmaste un memorando de entendimiento? ¿Hiciste un acuerdo de opción? Gracias. Eso ya puede ser una situación en la que tienes la obligación de informar. ¿De acuerdo? Hay una definición de lo que es una transacción. Es decir, mucho antes, todavía no cerré, todavía no... Firmamos ahora antes de Pesaj, pero él se fue al extranjero, yo todavía no voy a traer el dinero. Cosas así. Puede ser que ya entres en la obligación de informar, puedes estar... ¿Por qué importa esto? ¿De acuerdo? Nadie le va a decir a la autoridad fiscal, eso puede ser problemático. Así que hay que prestar atención a eso. Principalmente porque si ellos lo descubren, tienes que pagar por... ¿Hay fechas en las que tenemos que pagar? Ambas partes. Hay fechas en las que tengo que pagar el impuesto de compra. ¿Cuándo tengo que pagar el anticipo del impuesto sobre la ganancia de capital? Ahora, presten atención. ¿Quién paga el impuesto sobre la ganancia de capital? El impuesto sobre la ganancia de capital paga el vendedor. ¿Quién paga el anticipo? El primer pago, normalmente, es el primer 7.5% del pago. No se lo transfieres al vendedor, se lo transfieres a la autoridad fiscal. ¿Por qué? El vendedor se puede olvidar de declarar, ¿verdad? ¿Y por qué yo, como comprador, debería encargarme de esto? De lo contrario, no puedo transferir el apartamento a mi nombre. Cuando llego al registro de la propiedad, al final del proceso, para registrar el apartamento a mi nombre, me piden un certificado del impuesto sobre la ganancia de capital, un certificado del impuesto de compra y el impuesto sobre la propiedad, dependiendo de cuándo se compró el apartamento. Antes también existía el impuesto sobre la propiedad. Entonces, todos estos documentos los tengo que presentar y si no los presento, también el comprobante de que se pagaron las tasas de mejora. ¿De acuerdo? Esas son las tasas, los aranceles y todo tipo de cosas relacionadas. Son cosas que, si no las tengo, no podré registrar el apartamento a mi nombre. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, porque en el momento en que firmo el contrato, el reloj empieza a correr. Y si no pago, se puede obtener una prórroga. Se acumulan intereses. Hay acumulación de intereses, así que todo esto también hay que saberlo y saber cuándo es el momento adecuado para cerrar el proceso.